Voy a compartir pantalla. Y aquí ya tengo abierto el archivo que estábamos trabajando. Lo que vimos ayer lo vamos a recordar. Consolidamos estos datos. Vimos la ventaja que tiene tener todos los datos en una sola tabla en este caso. En este caso es posible. Va a haber casos que tal vez no sea posible o no sea conveniente. Tal vez puedo tener varias tablas consolidadas como esta. Entonces aquí solo voy a crear, esta ya le había dado en diseño de tabla ayer, resumir con tabla dinámica. Y ahora esta nueva tabla dinámica. Me escuchan, ¿verdad? Y se puede ver la pantalla. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, es lo mismo que estábamos haciendo aquí en la hoja 3. Voy a ponerle, para diferenciarlo, modelo de datos le voy a poner. Y aquí le voy a poner datos normalizados. Datos normalizados. Sí, datos consolidados. Bueno, vamos a ponerlo entonces para diferenciar TD, o sea, tabla dinámica, datos normalizados. Y voy a empezar poniendo, bueno, podría poner un filtro por continente aquí arriba. En fila voy a poner país, en valores voy a poner población, esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil. Y como segmentación de datos voy a poner los otros campos que había creado, las columnas creadas en Power Query. Ya existe, dice el nombre. Básicamente, como ya existe en otra tabla dinámica, creo que por eso no me deja. Si yo le cambio el nombre aquí, por ejemplo, población 1 y vengo a esta otra, yo le pongo población, no existe. Entonces no es eso lo que lo está afectando. Creo que esos datos son de 2022. También ya está. Básicamente no le puedo poner de nombre los campos que ya están aquí. Tal vez si vengo aquí y le doy configuración de campo de valor, lo mismo. Voy a tener que cambiar aquí. Me parece que estos datos son de 2022. Vamos a autoajustar el ancho de columna. Y estas de aquí las voy a encajar, ajustar texto. Para que se observe de esta manera. Y bueno, esto ya lo hemos hecho. Ya estamos bastante familiarizados con las tablas dinámicas. Entonces vamos a introducir otra herramienta muy interesante que acompaña todo este proceso de, bueno, lo que estamos haciendo es análisis de datos a grandes rasgos. Les mencioné esta pestaña programador, ya les mencioné cómo activarla. Simplemente tengo que venir aquí a archivo, opciones, dependiendo de su versión, más o menos. Vamos aquí a personalizar cinta de opciones. Activo la pestaña programador. Si ustedes, no sé la versión que tengan, también debería aparecerles aquí Power Pivot como pestaña.
¿Alguien me puede confirmar si lo pudo activar el Power Pivot o no? ¿Les aparece ahí en opciones, en personalizar cintas opciones o no les aparece? Alguien, por favor, que me diga. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, lo podemos activar ahí. Si no, pues también puedo venir. Y en la misma pestaña de programador hay un área que dice complementos. Vamos a darle complementos com. Y ahí también estarían algunos complementos disponibles. En este caso, también pueden activar de aquí Microsoft Power Pivot por Excel. Les aparece esta pestaña de aquí. Entonces, en esta pestaña, ¿qué podemos hacer? Básicamente podemos analizar y modelar datos. Y entre otras cosas podemos importar millones de filas de datos desde varios orígenes. Puede ser bases de datos, archivos de Access, tablas en Internet. Crear relaciones para esos datos. Realizar cálculos y análisis rápidos. Y hasta podemos ver algo que se llama expresiones de análisis de datos o DAX, que es el Data Analysis Expression en inglés. Son fórmulas bastante parecidas a Excel, pero especializadas para análisis de datos aquí en Power Pivot. También se ve DAX, esta misma herramienta, en otra herramienta bastante utilizada de Microsoft, que es el Microsoft Power BI para analizar datos, pero Power BI es más visual. Entonces vamos a ver primero cómo utilizar el Power Pivot, perdón, por ejemplo, para hacer cálculos rápidos. Por ejemplo, voy a ejemplificar cómo quiero sacar. Imagínense que quiero sacar para cada una de estas poblaciones cuánto contribuyen en porcentaje al total mundial, que son más de 7.400 millones de personas. Entonces, esto sí lo puedo hacer aquí en valores, configurando el campo de valor. Voy a dar población aquí abajo otra vez. Y voy a ponerle configuración campo de valor. Recordemos que ya vimos esto la semana pasada, la primera semana, mostrar valores como, y voy a ponerle porcentaje del total general. Le doy a aceptar. Y básicamente, miren, ya me dice cuánto. Voy a subir aquí la jerarquía. Aquí tendría ponerle porcentaje de población. Y aquí podríamos ver entonces una comparación. ¿Cuánto porcentaje de este corresponde al total? Por ejemplo, Afganistán, con sus 34 millones de habitantes, contribuye el 0.47% a al total, esos 7.400 millones y más. Podrán ver algunos valores que parecen cero. Por ejemplo, miren estos países de aquí, que son islitas. Sin embargo, eso lo puedo cambiar. Le puedo añadir más decimales a esta columna. Voy a seleccionarla nada más. Y le voy a dar a aumentar decimales. No puedo hacerlo. Creo que porque estoy agarrando este texto. Voy a agarrar solo los números. Y sí, miren, puedo añadir un poco más de decimales para que se mire mejor. Por ejemplo, esta Curazao no tiene ni 200.000 habitantes. Si lo dejaba con dos decimales, me aparecía como 0.00%. Pero aquí ya vemos el porcentaje un poco más detallado. Sabemos que se puede redondear. Y ahora que tengo mi tabla aquí, mi tabla dinámica, y ya puse todo lo que tenía que poner, por ejemplo esto, voy a ejemplificar cómo sacar este porcentaje, pero a partir del Power Pivot. Darle aquí, quitar campo, lo dejamos como estaba.
De hecho, también voy a poner, me faltó poner aquí el rango de población, el rango de esperanza de vida y el indicador de la tasa de mortalidad infantil. Observen que me lo pone como rango. En este caso, bueno, me lo pone como recuento. Deberían ser datos numéricos, entonces no, más bien esto lo voy a poner. Bueno, como suma obviamente no, me va a dar cero porque no. Esto vendría siendo más bien ideal para la segmentación de datos. Miren, aquí puse las tres de un solo. Solo que el rango así en segmentación de datos no va a afectar en lo que voy a hacer en el Power Pivot. Pero ya vamos a ver cómo superar eso. Entonces, vengamos de nuevo aquí. Y ya cuando tengo esta tabla dinámica activa, vamos a ir a la pestaña de Power Pivot. Vamos a la pestaña de Power Pivot y vamos a la opción que dice administrar. Eso me va a abrir un nuevo recuadro, como podrán ver pronto. Entonces aquí tendríamos la tabla también. Voy a maximizar esto y voy a hacer, a los cálculos que se hacen aquí generalmente se les llaman medidas o cálculos rápidos. Entonces voy a hacer una suma de todas las poblaciones. Ah, bueno, aquí no está, miren, aquí no está mis datos consolidados, están estos de aquí. No hay problema, tendría que venir y podría cargar la otra tabla, ¿recuerdan? La tabla esa de datos consolidados. Tendría que venir. Bueno, tendría que venir. Aquí podría exportar más datos. Miren, tengo obtener datos externos de otras fuentes. Generalmente son de bases de datos. Este Power Pivot se utiliza bastante para bases de datos. Y aquí tengo también tabla dinámica, todo eso. Conexiones existentes. Aquí tenía que revisar, miren. Tengo conexiones existentes. Aquí está datos consolidados. Le voy a dar a abrir. Ah, dice, fue creada por una consulta. Para cambiar esta conexión, modifique la consulta. Vamos a ver qué pasa entonces. Vengo aquí, voy a datos consolidados, vengo aquí al menú consulta, actualizar. Creo que no agregué estos datos al modelo de datos, los de esta tabla dinámica. Entonces, debería ver las opciones en datos. Bueno, actualizar, ya está, guardar. Bueno, eso es lo que tengo que cambiar. Vamos aquí, la consulta, vamos a ver. Eso es lo que mira el modelo de datos. Vamos a Power Pivot.
Y aquí está, miren, agregar a modelo de datos en la tabla que tenía activa y aquí están los datos consolidados. Eso era todo lo que tenía que hacer. Simplemente vengo aquí, la tabla activa en este caso no estaba actualizada. Me voy a Power Pivot, agregar a modelo de datos. Y aquí ya lo tengo, miren, datos consolidados. Ya puedo empezar a hacer cálculos. En primer lugar, para hacer eh, esto, que para cada rango, para cada población me dé el porcentaje, o sea, cuánto corresponde, me voy a ubicar fuera de la tabla. Yo estoy aquí dentro de la tabla, miren, aquí termina en este menú desplazable, pero aquí abajo son celdas vacías, puede ser. Y aquí me voy a ubicar abajo de la tabla población, de la columna población. Miren, yo dependiendo de la fila o la celda que yo me ubique aquí abajo, aquí arriba me dicen qué tabla o en qué columna voy a estar ubicado. En este caso estoy en continente, miren, aquí en población. Podría cambiarlo si quisiera. En este caso me voy a ubicar aquí en población, pero abajo, miren, aquí ya no tienen números las celdas, o sea, estoy fuera de la tabla. Recordemos que la tabla tiene 216 filas o más si quisiera agregar más. Y aquí donde estamos, le voy a dar, abajo de población, le voy a dar autosuma. Me dice suma de población 7 millones, 7.400 millones y lo demás. Entonces ya tenemos la suma, el total. Ahora vamos a crear un campo calculado nuevo para esta tabla dinámica. Vamos a ir al total. Vamos a diseñar. Tengo que estar en la tabla. En la tabla, inicio. Vengo yo. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, aquí está autosuma. Me voy a poner aquí al principio de la tabla, pero afuera, miren, estoy afuera. Y ahí tengo la barra de funciones donde yo puedo crear entonces los cálculos. Por ejemplo, aquí voy a poner porcentaje de población. Voy a ampliar un poquito para que lo miremos. Y va a ser igual, en este caso. Bueno, algo muy importante. Aquí las fórmulas no empiezan con igual, como en Excel. Empiezan con dos puntos igual. Ojo, anótenlo o recuérdenlo igual siempre que en la grabación. En el Power Pivot, las fórmulas empiezan con dos puntos igual. Y si se fijan, aquí le estoy poniendo un nombre a ese campo. Le estoy poniendo porcentaje de población. Símbolo de porcentaje de población, dos puntos igual. Y ahí voy a poner el cálculo que yo quiero hacer. En este caso, yo quiero venir y selecciono suma de población, pero aquí va a estar dividido entre esta columna, población. Entonces, vamos viendo algo. Este sería el nombre de la medida o cálculo rápido.
dos puntos igual, es como está definido. Y aquí voy a agarrar esta columna. Miren, yo la seleccioné nada más, el encabezado. Y me dice datos guión bajo consolidados, es el nombre de la tabla. Y luego la columna va entre brackets, entre corchetes cuadrados. Y aquí iría el nombre de la columna. En este caso la columna se llama población o el encabezado. Y eso va a ir dividido, miren, aquí solo pongo una pleca sencilla, entre, aquí puede ir un campo también, una celda. En este caso la celda dice suma de población 2, que este lo saqué con autosuma, que es ese total. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le doy enter. Bueno, me tira un error al parecer. Vamos a ampliar aquí. Y creo que el error, no puedo ver el error aquí. Vamos a ver la descripción. No, esto es para describir. Error semántico dice, no se puede determinar un valor único para la columna población en la tabla de datos consolidados. Esto puede suceder cuando una fórmula de medida hace referencia a una columna, ajá, que contiene muchos valores. Ajá. ¿Me explico? Aquí yo estoy tratando de poner esta columna dividida entre este número, pero al parecer estas medidas o cálculos rápidos lo que utilizan es la columna resumida. En este caso, en el denominador está resumido, o sea, suma de población 2, suma todo lo que hay aquí, pero aquí no está resumido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podría venir aquí, diseñar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A diseñar, insertar función. Vamos a ver. Ah, bueno. Entonces sí, miren, esto es un poquito más avanzado. Serían las funciones DAX, es decir, las de expresiones de análisis de datos. ¿Qué puedo hacer con ellas? Pues puedo venir y hacer lo que tenga que hacer con estas columnas. Entonces voy a modificar un poco aquí. Voy a venir y voy a borrar esto. Cuando yo lo borro, me pregunta si quiero eliminar del modelo la medida. Miren, se le llama medida también, cálculo rápido. Entonces le voy a eliminar del modelo. Y para ponerla correctamente, tengo que venir aquí. Voy a poner abajo de los países. Voy a darle insertar función. Veamos qué funciones tenemos. Miren que aquí tengo toda una biblioteca de funciones bastante parecida a las funciones de Excel. Y me dice aquí cuáles son los argumentos que lleva y para qué se utilizan. Entonces yo quiero una expresión que lo que me haga es que para cada fila me la divida entre este valor. Entonces como que va a ir iterando filas. Esta. Y la va a dividir entre este valor todas. Va a estar fijo este valor para que me dé el porcentaje. Y el resultado me lo dé en una columna aquí mismo dentro de la tabla. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos por ejemplo esta función data table. Podríamos, vamos a ver filtros. En este caso, obviamente estas funciones no las vamos a memorizar. Les voy a mandar el día de hoy una referencia, si tienen interés en cómo utilizar estas funciones, porque son bastantes. La verdad, miren que hasta están por categoría. Vamos a ver matemáticas. Sum, pues es la suma de toda la vida, mientras que sum x devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Creo que esto me parece bien. Vamos a utilizar esta. Sí, porque, bueno, podríamos utilizar
Vamos a ver en estadística que tenemos. Aquí me da el promedio por fila. Cuando ustedes ven una función que dice que tenga una X al final, es que lo hace el promedio o la suma, lo que sea, por cada fila, que es lo que ocupo yo. O sea, el resultado va a ser una columna, un conjunto de filas. Pero si ustedes ven la función así nada más, sin nada, o bueno, puede ser como un A también, me hace el cálculo respecto a todas las filas. Es decir, esta average, ¿qué es lo que haría para población? Agarraría todos los valores, los sumaría y los dividiría entre el número de filas para sacar la media aritmética. Pero el resultado de eso es un valor. Aquí también tengo, miren, suma de población. Yo utilicé autosuma. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró cada valor, Afganistán, más Albania, más Alemania, más, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es eso. ¿Se entiende lo que digo? Ajá. Sí. Sí. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a utilizar, Una pregunta, pero la dígame, sumaría, pero por ejemplo, esos valores los sumaría así como para abajo, ¿va? Todos los los valores. sumaría. Mire, yo lo que quiero no es sumarlos. O sea, sí podría sumarlos, pero yo lo que quiero es que cada uno de estos valores de población, o sea, este me lo divida entre este Mm, y me lo ponga el resultado en otra columna aquí y ujú, así sucesivamente, sí. ajá. Entonces, yo creo que podría agregar una columna. Sí, miren, aquí puedo agregar una columna, la voy a mover aquí bueno, aquí voy a agregar esta columna y le voy a insertar alguna función, esta columna. Para eso me voy, miren, a diseñar, insertar función y vamos a ver entonces, vamos a ver en matemáticas, suma de X. Devuelve la suma de una expresión evaluada para fila de tabla. Vamos a ver qué pasa si ponemos esta. La tabla en este caso va a ser, bueno, es esta. Incluso yo puedo empezar a typear y miren, aquí está, datos consolidados. Va separado por punto y coma, como la fórmula de Excel. Ahora es punto y coma. Y la expresión es población. Miren, yo puedo empezar a typear y me da el nombre de las columnas. Recordemos, primero da el nombre de la tabla y después entre corchetes rectangulares el nombre de la columna. Entonces yo aquí tengo datos consolidados, población, datos consolidados, rango de población, etc. Vamos a dar esta y esto lo voy a dividir entre, miren, aquí puedo insertar otra función, por ejemplo, sum. Aquí me aparece hasta las medidas ya hechas, miren, suma de población 2. Doy doble clic, cierro paréntesis para que se aplique la función. Le doy enter y me dice se detectó una dependencia circular. Básicamente porque me estoy refiriendo a esto, al parecer. Bueno, metieron error. Entonces vamos a tener que buscar otra función. Vamos a ver si la dejo así, solo con datos población. Sí, no puedo referenciarla. Aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo verlo? Bueno, sí, se estaba cargando. Vamos a ver, otra función podría ser. Hay varias de donde elegir. Por ejemplo, all. Esta la podemos usar, miren, pero dentro de nuestra suma de X. Devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, omitiendo los que se hayan aplicado. Entonces podemos utilizar esta. Pero la vamos a aplicar con una suma, tal vez. O podría ser divide. Vamos a utilizar divide. Miren, divide es solamente lleva un numerador que puede ser una columna, denominador que puede ser otra columna, y un resultado alterno. En caso que la división me dé 0, para que no me tire ahí error, como valor en la fila de la columna, que me tire un valor ahí.
predeterminado que yo designe para que no me arruine los datos. Entonces vamos a utilizar divide. En el numerador vamos a poner all. Miren, all. Lo que hace es que vengo, datos consolidados, busco población. Entonces, este all lo que va a hacer es devolverme todas las filas de esa columna llamada población. Y luego las va a dividir entre suma de población 2, es decir, el total. Resultado alterno, pongámosle 0, aunque ninguno me va a dar 0, le doy enter. Ay, me dio error también. Vamos a mostrar el error. Se proporciona una tabla de varios valores donde se esperaba un solo valor. Ajá. Entonces el all puede ser el problema. Vamos a utilizar otra función. Creo que esta nos sirve all para lo que queremos hacer. Vamos a ver calculate, ¿qué es lo que hace? Miren. Evalúa una expresión o calculate table. Evalúa una expresión en contexto modificado por filtros. Para filas, algunas funciones como por ejemplo, vamos a ver qué hace row. Devuelve una tabla de una sola fila con nuevas columnas especificadas por la expresión type. Vamos a ver row. No, no es esta. Podría ser, si solo le pongo la columna. Ah, bueno, y me da 1. Todo me da 1, o sea, 100%, no me sirve. Entonces, vamos a ver qué nos podemos hacer. Permítame un momento nada más. Tendríamos que tendríamos que utilizar tal vez otra función podemos utilizar. Vamos a ver si ponemos all, que es lo que da. Ahora es una tabla, omitiendo los filtros que se hayan aplicado. Calculate. La expresión sería sum de población. Bueno, sum X de población. La expresión. Ah, bueno, aquí tenemos bien calculate. Población. Este calculate. Quito este paréntesis.
Bueno, como pueden ver, tengo un error aquí. Aquí solo va una tabla. Tabla y la expresión. A ver qué pasa si lo hago así. Bueno, me tira un error. Lo que podríamos hacer, entonces, en vez de divide, vaya, vamos a empezar haciendo algo sencillo para ver suma de X, por ejemplo, de datos consolidados y la expresión población. Vamos a ver qué nos da eso, nada más. Para ejemplificar, miren, esto me da el total. Suma de X. Ahora, si yo a esto le pongo un all, datos consolidados población, un error, porque está dividiendo entre todas las filas. Vamos a ver qué pasa si, no, si le ponemos nada más el all. Estamos explorando las funciones. All, pues no puede, me da todas las filas. Ponemos all y solo la tabla. A ver. Bueno, pues tampoco funciona. Entonces, vamos a ver. Vamos a verlo así. Y luego, miren, aquí tengo algo. Calculate lo que hace es que esta expresión la filtra respecto a algún filtro. En este caso, la expresión es esta, suma de datos consolidados por población. Lo que hace es que me suma las filas, pero las va a filtrar, miren, por las filas, aquí está este es el filtro de población. Entonces, con esto estoy, miren, calculando la población para cada país. O sea, aquí estoy bien. Tengo esto por país ya, la población. Y ahora, si yo vengo y lo divido entre la suma otra vez de la población, solamente sum, esto me da el porcentaje, miren, aquí tengo el porcentaje ya, con esta formulita de aquí. Entonces aquí creo que ya está, esta columna no la ocupo, tendría que eliminarla. Bueno, no aparece, vamos a actualizarlo. Le puedo cambiar el nombre, voy a ponerle porcentaje de población. Y miren, también puedo darle formato, por ejemplo, porcentaje lo pongo y le voy a agregar decimales. A 4 decimales lo vamos a dejar. Voy a actualizar. Está correcto todo. Y aquí estaría. Si vengo aquí a Excel de nuevo. Y vengo aquí a consulta, actualizar. Bueno, me parece que no he mostrado nada. Este dato vamos a poner.
Bueno, logré hacer la población como quería. Solo esto de agregar columna, no quiero. Ingeniero, Dígame. buenos días. Buenos días. Mire que yo entré a las 11:30 y me perdí media hora porque no podía ingresar Sí. por Google Meet. ¿Verdad que esta grabación está disponible en la noche? Sí, en la noche está disponible esta grabación. Sí, para volverla a ver. Ay, Sí. disculpe. No, no se preocupe. Lo importante es que entró. Bueno, vamos a ver. Solo quiero quitar estas columnas. En este caso, esta de aquí la quiero eliminar. Aquí está. Esta de aquí, pues es una opción que tengo, agregar columna, no la puedo eliminar. Pero miremos la fórmula de nuevo. ¿Se entiende lo que hice o le gustaría que la explique de nuevo? Explíquela de nuevo. Muy bien. Aquí estamos en el Power Pivot. En el Power Pivot, las fórmulas cambian un poco. O sea, aquí son un poco más avanzadas, no son como las fórmulas de Excel, sin embargo, se parecen. Entonces yo quiero una fórmula que me dé el porcentaje de la población respecto al total. Esta medida la voy a borrar. Voy a eliminar, ya no la ocupo. Nunca la ocupé de seguro. Pero vengo aquí. Entonces, ¿cómo hago para crear esta columna con el porcentaje? Lo voy a visualizar aquí. Le voy a dar primero, le vamos a agregar columna. Vamos a darle aquí a agregar. Y miren, me va a resaltar esta barra de fórmulas que está aquí arriba. Y ahí la columna debería ser. Vamos a dar a agregar. Entonces ahí tengo que poner la fórmula. Entonces la fórmula empieza con igual. Y voy a tener que usar las expresiones o las expresiones de análisis de datos. ¿Qué hago con estas expresiones de análisis de datos? Lo que hago es operar entre columnas. En el Excel normalito yo no puedo hacer eso. No puedo operar por columnas. Recuerden que yo estoy un poco limitado ahí de que cada operación se hace por una celda. Y si después yo quiero llenar una columna, si lo tengo en tabla, se calcula automáticamente. Solo le doy a la opción de autorrelleno. Pero no puedo, no tengo funciones. Bueno, tal vez sí de tener. Pero es más visual aquí en el Power Pivot, donde yo vengo y quiero manipular columnas como tal. Entonces voy a empezar una fórmula y voy a explicar qué significa. En primer lugar, voy a utilizar una expresión que se llama calculate. Miren, yo aquí puedo ir typeando y me va sugiriendo las fórmulas. Solo de clic las eh, inserto. Y miren también que aquí me da qué hace cada fórmula. En este caso voy a utilizar la función calculate o la expresión calculate. ¿Qué hace esa expresión? Me dice, evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. Entonces, lleva dos argumentos. Yo inserto calculate y aquí me aparece, tenés expresión y filtro 1, filtro n, todos los filtros que yo ocupe. ¿Filtros para qué? Para columnas. Entonces, la expresión en este caso, ¿qué expresión quiero que sea? Quiero que sea suma. Suma es la misma función, suma de Excel, solo que aquí en vez de seleccionar rango de celdas, yo voy a seleccionar, miren, la columna. En este caso, miren, me aparece la columna de todas mis tablas relacionadas. Voy a darle en la tabla datos consolidados a población. Miren qué pasa si yo la dejo así, sin filtros. Cierro paréntesis. Le doy enter. Bueno, me da un error. Tiene que incluir un filtro por fuerza. Y aquí en este filtro voy a poner la columna, nada más. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? El resultado de esta fórmula nada más de sum, datos consolidados, columna población, el resultado es un número, no es una colección de filas, es decir, un rango de filas. Es lo mismo en Excel, ustedes insertan suma y entre paréntesis ponen el rango de filas en cuestión o celdas que quieren sumar. ¿Y el resultado qué es? El resultado se visualiza en una sola celda. En este caso yo no quiero visualizar el resultado en una sola celda, sino en toda la columna y que me identifique cada columna respectivamente. Entonces,
eso lo hago con este filtro de aquí, que se llama datos consolidados población. Es solamente el nombre de la columna. Entonces, ¿qué hace? A este numerito de aquí, porque es un numerito y el total es 7 millones, 7 mil millones, más de 7 mil millones. Ese numerito lo voy a filtrar por cada fila perteneciente a esta columna. Eso es lo que está haciendo. Si yo le doy Enter, vamos a ver, estoy bien, los paréntesis, pasa. Son datos consolidados. Son datos consolidados. Eso le vamos a poner un calculate. Datos consolidados y el filtro es datos consolidados. Población. Aquí no es continente, es población. Vamos a ver por qué me da un error. A ver aquí, porcentaje de población. ¿Cómo lo tengo? Lo tengo igual. Datos consolidados población y datos consolidados población. Si yo le quito esto, me tira el error. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Me tira el error porque el resultado de esta calculate es una colección de filas. Es decir, las filas de la columna, pero filtradas así por la suma. Y no las puede visualizar porque aquí solo en esta fila me estaría mostrando las 216 filas y no puedo tener filas dentro de filas. Es ilógico. Entonces ahí lo único que me faltó fue dividirlo entre otra vez la suma. Esto es un total, es un número. Entonces aquí ya tiene un poco más de sentido. Esto, que la expresión es una suma, clasificado por cada una de las filas, entonces me va a dar la suma en cada fila. ¿Y cuál es la suma de un solo dato? El mismo dato. Entonces, para empezar, suma datos población, fila 1, Afganistán, el valor es como 34 millones. Filtrado para esa fila, ¿cuánto es la suma de 34 millones más nada? 34 millones. Entonces, ese 34 millones lo va a dividir entre el total, que lo calculo aquí con suma, que son 7.400 millones. Y cuando yo le doy Enter, me deja este valor. Ahora sí, un poco mejor explicado, o todavía no. Sí, ahora sí. Sí, entonces básicamente aquí vamos a poder operar con estas expresiones, vamos a poder operar con columnas. Si yo vengo aquí afuera, miren, aquí afuera de la tabla, miren, ¿por qué sé que estoy afuera? Porque no tengo fila numerada. Sin embargo, si yo me pongo, miren, aquí está el nombre de la columna, aquí a la izquierda. Si me pongo abajo de esta columna, me dice que estoy en país todavía. Código país, pero estoy fuera de la tabla. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí yo puedo hacer medidas. Las medidas pues son cálculos rápidos, también con expresiones como esta que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo aquí en población, aquí abajo, miren, y vengo a inicio, y me voy a el área que dice cálculos. Aquí hay varios que puedo hacer, autosuma, suma, promedio, recuento, etcétera, máximo y mínimo. Si yo vengo aquí y le doy suma, me aparece, miren, suma de población 2. Así se llama el cálculo o la medida, suma de población 2. Y la expresión es suma de la columna población. Y miren que aquí, muy interesante, la fórmula ya no se define con igual, sino que con un dos puntos igual. Así, esta es la sintaxis de una medida. Hasta lo voy a poner como comentario aquí. ¿Cómo puedo poner comentarios aquí en esta barra de fórmulas de Power Pivot? En primer lugar, para poner una nueva línea, miren que yo puse aquí una nueva línea, ustedes no lo podrían hacer a menos que yo apriete Shift Enter. Eso me da una nueva línea, miren, donde yo puedo escribir mi expresión. Entonces, en esta nueva línea voy a comentar. Para comentar se pone doble pleca,
Voy a poner sintaxis, y miren que tiene otro color de fuente. Creación de medidas. Voy a poner aquí abajo otro comentario. Aquí iría el nombre de la medida, dos puntos igual, y aquí iría la expresión DAX, que puede ser alguna de estas fórmulas que estamos viendo. Por ejemplo, aquí tengo, miren, me va sugiriendo los nombres. Entonces, no hay problema. Aquí solo lo pongo como comentario y ustedes cuando abran este archivo deberían poder verlo. Le doy Enter, no pasa nada. Esa Ah, bueno, expresión DAX, me lo borró, sí. Sí, dígame. esa expresión DAX, ese es el nombre que usted le coloca. ¿O es siempre de la misma fórmula? Son fórmulas. Ajá. Son fórmulas. Miren aquí, después del dos puntos igual, yo empiezo a typear y me va sugiriendo fórmulas o expresiones DAX. Es lo mismo, fórmulas o expresiones. Entonces yo vengo suma, población. Y lo que me da es un número, y aquí abajo me lo visualiza, miren. Me da el nombre, dos puntos y el valor, que es 7.400 millones y etcétera. ¿Se entiende? Ujú. Muy bien. Entonces, como podrán ver, esto requiere práctica, bastante práctica. Aquí solo les estoy como dando la introducción, pero también ya si queremos especializarnos, agarrar destreza en esto, hay que dedicarle tiempo, hacer mucha práctica. Hay gente aquí que está llevando dos cursos conmigo, además del de Excel, también está llevando el de Power BI, entonces algunas partes las van a ver, de esto de Power BI, las van a ver bien similares con Power BI, porque básicamente es lo mismo, hacer análisis de datos. Entonces, Ingeniero, dígame. ¿y usted no da cursos de diseño gráfico? Fíjese que no. No, la verdad no me he especializado en eso, pero generalmente se abren cursos en el SETI de AutoCAD, de Adobe, no sé si Photoshop, pero otros programas también de la suite de Adobe. Tendría que estar pendiente de nuestros grupos de Telegram o de la página de Facebook que tenemos. Ujú. Gracias. Sí. Entonces aquí con esta expresión, bueno, aquí de un solo creo que les voy a mandar. Vamos a buscar DAX Calculate. Les voy a mandar estos dos enlaces. Como pueden ver, aquí está la función. Es de Microsoft. Y aquí les da todo. Miren la sintaxis, qué significan los parámetros. Si tienen curiosidad de cómo funciona. Voy a poner DAX Calculate, que es lo que usamos hoy. Les estoy poniendo las que estamos utilizando hoy. Hoy solo hemos utilizado DAX Calculate y DAX Sum. Sum está aquí abajito, funciones matemáticas y trigonométricas. No, está en estadísticas, me imagino. No, tampoco. ¿Dónde está Sum? Funciones de agregación. Aquí está Sum. Y les voy a fijar este mensaje para que no lo pierdan. Y aquí también vamos a poner, bueno, si pongo DAX, les va a tirar este menú, la referencia a las expresiones de análisis de datos. Esto significa DAX, donde podemos ver los conceptos, si tenemos curiosidad, porque obviamente no nos vamos a aprender estas fórmulas. Nunca, o sea, son demasiadas. Vamos a poner aquí referencia DAX, copiar, para que lo tengan ahí. Vamos a fijar. Recordemos que tenemos el temario. En el temario no están estos recursos, pero al momento, cuando terminamos este curso, yo podría agregárselos ahí para que lo tengan, este PDF, en caso quieran repasar, porque como les digo, esto es pura práctica. Mándelo. Sí, pero cuando lo Ujú, tenga completo. Aquí ya tengo este, solo con los temas. Estamos con esto ahorita, esta semana. ujú. Entonces, de esa manera, venimos aquí a Excel, estoy en Power Pivot.
Y calculamos ese porcentaje. Una manera diferente a como lo hacemos en tablas dinámicas. Otra cosa que nos llama la atención aquí en el Power Pivot, ya para terminar. Aquí, miren, me lo dan en una celda, pero es una medida, no afecta la tabla. Sin embargo, yo la puedo utilizar en mis expresiones. Si yo quisiera crear columnas, lo vamos a ver mañana. Pero si no la ocupo, yo le doy clic derecho y aquí está eliminar. Y la elimino del modelo. O sea, aquí tenemos la vista de datos, que es esta tabla. Y aquí, miren, aquí tengo las otras tablas cargadas, son las consultas que ya cargamos esta semana. Y aquí está el área de cálculo. Miren, si yo no la muestro, tengo solamente la tabla aquí. Si yo le doy área de cálculo, miren, me minimiza la tabla. Y tengo aquí abajo esto donde puedo crear medidas, así se le llaman medidas. Y también tengo esto de aquí, miren, una vista de diagrama. Este diagrama, ¿para qué se utiliza? Más que todo para ver el modelo de datos. Miren, aquí tenemos las relaciones creadas de las tablas. Tengo countries como tabla central y aquí tengo las tablas que se relacionan y por cómo están relacionadas. Si yo, miren, resalto la flecha, dice estas tablas están relacionadas y señala las columnas. A este tipo de modelo, así como lo vemos aquí, se llama el esquema de estrella. Creo que pueden ver por qué. Tengo una tabla central y aquí serían como las puntas de una estrella. Ujú. Y tengo aquí aparte, miren, datos consolidados. No hay relación. No, en este caso no podría relacionarla porque eh, ninguna columna es igual. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, podría relacionarlas por código de país, la verdad. ¿Cómo podría crear una relación? Vengo aquí, doy clic a la columna y la arrastro, miren, aquí a código de país y me detecta la relación automáticamente. Podría hacer eso. Podría darle clic derecho, eliminar la relación, la elimino del modelo. Entonces, aquí hay dos enfoques. Puedo tener mis tablas así relacionadas, como en este modelo que vemos aquí de estrella, o puedo, en este caso, yo normalice los datos aquí en esta tabla, datos consolidados, para tenerlas en una sola, miren, y simplificar mi modelo. Yo creo que se preferiría mejor tener un modelo simplificado. También les voy a mandar un recurso para que lo lean acerca de estos modelos de datos, porque, como les digo, es bastante introductorio lo que estamos viendo, pero espero les pueda servir. Y si queremos quitar la vista de diagrama, pues alternamos otra vez vista de datos. Que aquí es donde vamos a hacer todas nuestras operaciones, nuestros cálculos, agregar columnas, etcétera. Ahora, debería ponerle aquí actualizar para todos los cambios que hice, o si tengo más datos cargados, y le llama su atención que aquí en inicio también tenemos la opción de tabla dinámica de un solo. Miren, hasta tabla dinámica, gráfico dinámico. O sea, lo tenemos mucho más resumido. De aquí puedo hacer todo de Power Pivot, crear tablas dinámicas, gráficos dinámicos, darle formato a mis tablas, entre otras cosas que podemos hacer. No sé si tienen alguna otra consulta. No. Los demás, ¿estamos bien? ¿Quedó todo claro? No. Está bien. Sí, entonces quedamos bajo ese supuesto que tenemos que ir a practicar. Y bueno, aquí simplemente yo podría cerrar esto, el Power Pivot. Vuelvo aquí a Excel. Vamos a ver qué pasa si lo voy a actualizar a mi consulta. Bueno, parece que no pasó nada, pero si vuelvo aquí a Power Pivot y administro el modelo de datos, me aparece la columna creada, miren. No se ha ido, aunque no aparezca aquí en las consultas. Y eso a grandes rasgos sería entonces lo de esta semana, lo del Power Query. Ya vimos cómo filtrar datos, cómo modificarlos, es decir, transformarlos. Vimos cómo normalizarlos, combinando consultas. Y también ahora vimos el Power Pivot, que como podrán ver es una herramienta bastante poderosa para venir y operar en estas columnas. Entonces, este archivo se lo voy a subir. Les voy a subir el día de mañana las instrucciones de la tarea. Me van a hacer la espera si la subo ahí
un poco tarde porque viernes es bastante ocupado para mí y bueno, ahorita tengo que preparar otro curso. Pero esténse pendientes de la carpeta de Drive. Ahí va a estar subido este ejercicio donde ustedes pueden explorarlo. Activen esa pestaña Programador y Power Pivot. Revisen las grabaciones. Pendientes a las instrucciones. Igual yo ahí les aviso por el grupo de Telegram cuando ya estén subidas. Entonces, nos vemos hasta el lunes. Que pasen feliz fin de semana y ánimos. Igual.